Muy buenos días, buscadores. Vamos a continuar con los ciclos de la vida. En este curso de numerología gratis, ahora toca el último de los grandes periodos, los que son más o menos, digamos, de una cierta envergadura en cuanto a cantidad, la duración. El primer gran periodo, recordáis, es el camino de vida, que dura toda la vida. Es un periodo enorme, toda nuestra vida. Bueno, enorme, depende de la vida que tengas. El segundo grupo de ciclos o de periodos son los que llamamos ciclos, que duran pues cuatro ciclos de 9 años, luego 2 el segundo y luego el resto hasta el final de la vida, formación, producción y cosecha. Y ahora toca lo que llamamos las realizaciones. Técnicamente, según el método de Martín, se llaman realizaciones. Yo prefiero llamarle experiencias, porque si recordáis os he dicho que en los ciclos, formación, producción y cosecha, lo que indican esos números son nuestras vivencias internas, la manera en que nosotros lo vivimos por dentro, no necesariamente lo que pasa afuera. Normalmente coincide, pero aún así lo importante y lo que marcan esos números es nuestra manera de vivirlos. En cambio, en las experiencias o las realizaciones, y por eso les llamo yo experiencias, nos hablan más de las cosas que pasaban, cómo lo vivimos, los ciclos, qué pasaba más o menos en concreto, pasa o pasaba o pasará, qué tipo de energías, esos son los números que hay ahí, con los cuales nos vamos a encontrar en el entorno. Por eso es más concreto. Entonces, tenemos que hay 4 realizaciones, que son 4 grandes periodos. El primero, la primera realización o primera experiencia, dura igual que el ciclo de formación, los 4 primeros ciclos de 9 años. O, recordad, igual que con el ciclo de formación, 36 años menos el número de camino de vida. Entonces ahí tenéis lo que llamaríamos el primer periodo, que coincide en cuanto a duración, ciclo y experiencia, pero que matiza o te hace ver de qué trataban los temas que habían en ese periodo. Vamos a poner como siempre mi ejemplo. La primera realización, lo que se hace es para calcular, lo que se hace es sumar el día más el mes más el día, da igual eso, o sería equivalente la formación más la producción. En mi caso, como podéis ver, tengo el 2 más el 6, el 2 de formación, el 6 de producción. Si lo sumas, sale 8. Ese 8 es el número de la primera realización. La colocamos en su lugar y ahí podemos empezar a ver que, y se debería leer así, en toda mi vida tengo que trabajar el camino de vida el 4, ¿de acuerdo? El 22-4, pero recordad que el número primero que hay que trabajar, y sobre todo en la primera etapa de la vida, es el reducido siempre. Entonces yo tengo que trabajar el 4, tocar de pies en el suelo, ser responsable, aprender a trabajar, concreto, práctico, etc. Todo lo que ya he explicado en otros momentos. Bien, ese es el telón de fondo, pero en la primera parte de la vida tengo que trabajar el 2. Internamente, entrar en mi interior, el 2 es muy interior, muy de pensar, recordad que es pasivo, es femenino, es interior, la intuición, la imaginación, es entrar en tu interior, para encontrar la valoración personal, porque lo que busca el 2 muchas veces es valoración hacia afuera, que los demás le valoren. Entonces, en mi primer periodo, aunque el telón de fondo era el 4, estaba viviéndolo desde el punto de vista interno del 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, la realización, que es lo que me encontraba en mi entorno, es el 8, en mi caso, el número, recordad, que es el mes más el día o la formación más la producción, que en mi caso sale el 8. Bien, el 8 tiene que ver con los talentos, las capacidades, la capacidad de generar abundancia con tus propios talentos. Ya, pero aquí todavía no lo hemos comentado, porque todavía no ha salido el tema, pero ya lo comento. Fijaos que en mi caso lo pongo en números rojos. El 8 es un número kármico para mí. Es un número especial kármico, ved aquí en todo caso la explicación de lo que es el número kármico, y en todo caso ya lo entenderéis mejor. Pero eso significa que no lo vivo bien, no lo sé vivir bien de entrada. La primera etapa de mi vida está mal. Con lo cual es la parte negativa del 8, falta de abundancia. ¿De acuerdo? Falta de abundancia y falta de poder aprovechar las capacidades y los talentos y habilidades que yo podía tener. Físicamente os puedo decir que viví la falta de abundancia. Mi familia era de clase media-baja.
no era de clase baja total, en el sentido de que no habían problemas graves, pero había todo muy justo. Había lo justo para comer, lo justo para vivir, no habían regalos extra, no sobraba el dinero, y una frase que oigo muchas veces es: no, esto no te lo podemos comprar porque no hay dinero. O sea que yo viví ese 8 negativo, o sea, falta de... También tenía muchas capacidades, las fui descubriendo, pero nunca nadie las valoraba. No servían de nada, era simplemente para irlas pasando, y yo mismo no las valoraba. Esas capacidades, y estoy hablando ya no de la vivencia interna del 2, que sí, eso es de verdad, sino que el 8 hacía que yo no viviera físicamente nada como bueno. Todas las capacidades estaban poco valoradas o no salían, de hecho. Más adelante he tenido que trabajar bastante con ese 8 kármico para poder sacar mis capacidades, valorarlas y monetizarlas incluso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis cómo se lee? Camino kármico, camino de vida, primer ciclo, formación, y la realización o experiencia. Se podría leer al revés también, ¿vale? Pero está todo conectado, no se puede separar un solo número. Si usas uno de estos te queda como, vale, sí, pero muy vacío. Entonces, la experiencia que yo tuve es: tengo muchas capacidades, hay posibilidades de hacer muchas cosas, pero no las sé vivir bien, y eso además internamente hace que no lo viva como como valoración. Y a la vez tengo que aprender a tocar de pies en el suelo, que esto sería el tema final, el tema de fondo, para poder conseguir que esto funcione. Primera experiencia. Normalmente se puede vivir muy fácilmente de manera negativa. Lo mismo que he dicho con el ciclo de formación. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque somos pequeños y jóvenes, y nos cuesta mucho de controlar nuestra vida todavía. En la primera infancia, quien manda son los padres, y las circunstancias del entorno nos dominan hasta que entramos en la madurez realmente, ¿no? Entonces, por eso hasta los 32 años, en mi caso, que se termina este ciclo en este caso, de experiencias. Luego, el segundo ciclo de experiencias se calcula sumando el día más el año reducido, el resultado final. En mi caso, 1958, si lo sumas todo, te da 5. Vale, pues el día, que el día mío es el 15, más, el día 15 es 6, 15 da 6, más el 5, que da, por lo tanto, 11. Cuando es un 11, recordad que es un número maestro, 11, 2. Ese es mi segunda experiencia, la segunda etapa, que dura 9 años. A partir de que se termina el primero de los ciclos, el primero de las experiencias en este caso, o de las realizaciones, le sumas 9 años y dura hasta ese momento. En este caso, en mi caso, 32 años que se termina el primer ciclo, más 9, pues son 41 años. Hasta los 41 años dura esta segunda experiencia, ¿de acuerdo? Ahí fijaos que estamos hablando del 11-2. Yo ahí puedo recordar que fue una dicotomía, vivía el 2, falta de confianza, falta de valoración, igual que en el ciclo, pero aquí era exterior, no sentía que me valoraban, no era tanto que yo no me valorara, que estaba aprendiendo a hacerlo, pero sí que lo vivía más desde fuera, y eso es una de las experiencias que tuve bastante fuertes respecto a mi vivencia con la pareja, independientemente de que sea real o no. Él a lo mejor me valoraba mucho, pero yo lo vivía como que no me valoraba. Tened en cuenta eso, nunca deis la culpa a otros, sino que es algo que vives tú. Había ciertas cosas exteriores que me hacían pensar que no se me valoraba, por ejemplo. Bien, el 2, pero yo ya empezaba a trabajar con el 11. Recordad que el 11-2, el número maestro, es el canalizador, el que transmite enseñanzas o conocimientos de una manera intuitiva. Curiosamente, fue esa etapa, a partir de los 32 años, que yo empecé a ser profesor de técnicas de crecimiento personal. Y siempre digo que no sé por qué me metí ahí, me pusieron ahí, porque yo nunca se me había ocurrido hacer eso. Pero salía fácil, cuando me ponía delante de dar clases de un grupo de personas, me salía fácil lo que conocía, pero además decía muchas cosas que yo no sabía que supiera. Eso del 11 no lo sabía usar bien, lógicamente, acababa de empezar en este camino, pero se veía claramente, lo puedo recordar de hace años y lo tengo muy claro, era un 11-2 clarísimo, con lo bueno y con lo malo, ¿de acuerdo? El siguiente, luego hay otro periodo, que sería la tercera realización, y este es sumar, en cuanto a números, ¿cómo se calcula? Es sumar la primera y la segunda. La primera y la segunda es, digamos que si tengo un 2
más un 8, bueno, claro, ahora me estaba descolocando porque es un 11-2, claro, pero no se usa el 11, se usa el 2, no se suma el 11, ¿vale? 2 del segundo periodo más el 8 del primero son 10, el resultado 10 es 1, 1 más 0 igual a 1. O sea que la tercera realización es trabajar el 1 desde fuera, o me encontraba con personas de mando, y eso puedo aseguraros que sí. Curiosamente, en mi vida, los últimos años de la tercera etapa de realizaciones, me encontraba con un montón de mujeres, pero con mucho mando, digamos, me mandaba a todo el mundo a mí, pero sobre todo amigas, y la pareja y amigas eran todo señoras de mucha fuerza de carácter y de un 1 muy fuerte. Eso exteriormente lo veía, pero eso me estimulaba a mí a sacar el 1. O sea, vivía el 1, iba aprendiendo lo que era el número 1, que no lo conozco bien por mi tema natal, no lo conocía, no lo sabía usar. Me vino muchas experiencias exteriores que me forzaron a aprender lo que es el 1. Y la primera etapa sintiendo que mandaban ellas, la segunda, la etapa final sintiendo que yo podía mandar sobre mí mismo. Fui desarrollando eso. Ya estamos hablando en los siguientes años. Hemos dicho de los 32 la primera ciclo, el segundo ciclo 32 más 9 hasta los 41, de los 41 hasta los 50 es esa tercera etapa. Y ahí ya somos un poco maduritos, y si realmente estamos trabajando para mejorar, camino de crecimiento personal, etcétera, puedes empezar a trabajar bien ese número. Yo reconozco que el 1 lo he aprendido tarde, hay gente que lo tiene de nacimiento, yo no. Lo que es mandar sobre mí mismo y sentirme poderoso y capaz de tirar adelante mis decisiones, me ha costado Dios y ayuda, como quien dice, y hasta esta tercera etapa no lo tenía del todo claro. Luego llegamos a los 50, 9 años más, ¿de acuerdo? La cuarta y última etapa es a partir de 9 años más, sumar de 9 años, 41 más 9, 50, y que coincide también con el último ciclo. El ciclo de cosecha coincide con la cuarta realización, y esta es sumar el mes de nacimiento más el año reducido, ¿vale? El mes es el 2, y el año 1958 reducido da 5, 5 más 2, 7. Mi última realización desde los 50 hasta el final de mi vida es un 7. Esta realización 7 habla de aprendizaje y enseñanza, camino espiritual, camino interior, camino de saber cada vez más, convertirse más sabio y poderlo enseñar también, convertirse un poco en profesor, que de hecho ya viene de hace tiempo que lo estoy trabajando, ¿no? O sea, desde bastante antes de los 30 y pico, ¿no? Con el 11-2 ya empecé a canalizar y a transmitir. Ahora más con el 7, desde los 50, con más conocimiento, con más sabiduría debido al 7, las ganas de aprender, etc. Fijaos que, de todas maneras, este último ciclo también se podría leer, recordad como lo he hecho con el primero, 4 de fondo, tocar de pies en el suelo, pero aquí ya puedo usar el 22-4, ya no es solo el 4. El 22 ya soy maduro, ya he aprendido a trabajar bastante, ya soy práctico, concreto, realista, no soñador porque sí, toco de pies en el suelo, pues puedo usar el 22, que es el constructor del nuevo mundo. Mirad lo que significa el número maestro 22-4. Entonces puedo trabajar esto para ayudar a la humanidad a que avance un poco, a la humanidad, a mi entorno, ¿de acuerdo? No hace falta soñar con la humanidad directamente, sino con alguien de mi entorno. Entonces 22-4 lo estoy trabajando, es mi camino, ya estoy trabajando esa parte 22, mi parte interna, cómo lo vivo, la cosecha, un 5, recordadlo, por lo tanto, independiente, libre, hago lo que quiero, con fuerza, con valentía, sin miedo, todo eso sería el 5 bien llevado, y encima viviendo todo lo que es el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, tiene que ver precisamente con el trabajo que estoy haciendo ahora con este canal de YouTube, con los cursos online que doy, con los cursos presenciales, desde luego, profesor, y sin miedo, y si hago el ridículo, pues lo hago, no pasa nada, eso me encanta del 5, que puede uno hacer lo que quiere sin miedos, o sin tantos miedos, al menos. ¿Veis? Se leería de esta manera, o 7, 5, 22, 4, o 22, 4, 5, 7, los mismos intermedios. No voy a hacerlo porque es mi ejercicio y me interesa a mí y no a vosotros. Pero sí el ejemplo va bien, ¿vale? Para saberlo. ¿Veis cómo se interpreta? Y aquí tenemos, por lo tanto, ya una idea de cómo tenemos nuestra vida. Aquí tenemos el gran periodo del camino de vida, todo
toda nuestra vida, los ciclos intermedios, los ciclos internos y lo que se llamarían los periodos de vivencias externas. Y qué números vamos viviendo y aprendiendo, potenciando en nosotros durante este tiempo. Es precioso porque esto, fijaos que solo se sabe, o sea, solo necesitas saber la fecha de nacimiento para conseguir toda esta información sobre ti o sobre tus seres queridos, sobre otras personas. Fecha de nacimiento salen todos estos cálculos. Y ahora nos falta el último, el periodo más corto, el de un año, y esto lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!